Megaestructuras. El túnel del canal. Este tren está realizando un viaje extraordinario que le llevará bajo la superficie de la Tierra a través de una de las infraestructuras más grandes del mundo fabricadas por el hombre. Los ingenieros lo llaman una de las 7 maravillas del mundo moderno. El túnel del canal tardó 7 años en construirse y requirió 1 millón de toneladas de hormigón, suficientes para construir el Empire State Building 3 veces. Europa, Gran Bretaña y Francia. Desde que los glaciares de la Edad del Hielo se fundieron hace 13.000 años, han estado separadas por esta gran masa del agua, el Canal de la Mancha. Con 34 kilómetros de anchura, es el doble de ancho que el Gran Cañón. Las dos naciones habían pasado cientos de años en guerra hasta el siglo XIX. Para muchos habitantes de ambos lados, su relación sigue siendo de amor y odio. Así que la idea de construir un túnel submarino para unir a dos antiguos enemigos levantó una gran polémica. Pero el potencial incremento del comercio entre ambos países constituyó un incentivo irresistible. En 1986, la primer ministro británica Margaret Thatcher y el presidente francés François Mitterrand acordaron construir el túnel del canal. Pero el presupuesto de 4.500 millones de euros se reunió mediante financiación privada. Diciembre de 1987, comienza la gran excavación. 2 ejércitos de excavadores, uno británico y otro francés, se dirigieron bajo tierra, cada uno formado por 4.000 obreros. Cada equipo comenzó a excavar desde su propia costa, compitiendo por ser el primero en llegar al punto medio bajo el canal. El equipo británico estaba formado por una élite de tuneladores reclutada en los principales proyectos subterráneos del mundo. Trabajaban en equipo y se llamaban a sí mismos los Tigres del Túnel. Los ejércitos de un solo hombre no llegan muy lejos. Hace falta una labor de equipo para lograr que esto funcione. A su mando se encuentra el ingeniero jefe Gordon Creighton. Contábamos con un equipo consagrado por completo a la construcción del puente. El equipo francés estaba formado por obreros sin cualificar que se habían reclutado localmente y habían sido formados para trabajar en el proyecto. Es la primera vez que he trabajado en un proyecto como este. Estamos todos orgullosos de participar. Al frente de las tropas francesas estaba Laurent Leblanc. No podía creerme que estaba trabajando en un proyecto tan colosal y apasionante. Para mí fue algo absolutamente increíble. El túnel del canal tendría el doble de longitud submarina que cualquier otro túnel anterior. La tarea a la que se enfrentaban los equipos era grandiosa. Tenían que excavar 2 túneles ferroviarios principales, más un túnel central de servicios con la anchura de una autovía de 4 carriles. Además de 245 pasarelas de cruce, que serían las salidas de emergencia cruciales en caso de incendio o accidente dentro del túnel. Encima de los túneles se construirían ventiladores para liberar la enorme presión producida por los veloces trenes. Y unas gigantescas cavernas de cruce que permitirían a los trenes cambiarse de un túnel a otro para permitir las tareas de mantenimiento. En total sumaban unos larguísimos 153 kilómetros de túneles a excavar. Cuando comenzó la excavación, los tuneladores eran conscientes de la enorme magnitud y de los peligros reales de la tarea que les esperaba. Sobre sus cabezas había 100 metros de agua salada y lecho marino rocoso. Cada día nos cuestionábamos dónde nos estábamos metiendo. Solo había un camino de entrada y uno de salida. Había mucho ruido, mucho calor y mucho polvo, y terminabas preguntándote dónde te habías metido. Frente a estos soldados tuneladores de a pie se levantaba una pared de tierra y roca de 17 millones de toneladas. No es un trabajo para claustrofóbicos. El proyecto llevaría a los trabajadores hasta el límite y exigiría el empleo de las tecnologías más avanzadas. Estas son las máquinas taladradoras del túnel.
Estos gigantes subterráneos se encargaron de abrir el agujero del túnel. Medían 200 metros de largo, la longitud de 2 campos de fútbol y pesaban 11.000 toneladas cada una, tanto como un destructor de la Segunda Guerra Mundial. Y eran el doble de anchas que un tanque. Sin embargo, como nos comenta Gordon Creighton, el modo en que funcionan las tuneladoras es sorprendentemente sencillo. Imagínense que esto es el lecho del canal. La máquina rota en el lecho bajo el mar y mientras rota, la tierra que se excava se envía a la parte de atrás, donde se coloca en vagones de tren que la trasladan a la superficie para deshacerse de ella. Además, a la vez que rota, erige una estructura de soporte a su alrededor que constituirá la base de la estructura permanente. El experto en túneles Brendan Reilly nos explica la importancia capital de las tuneladoras en el proceso. Las máquinas son como fábricas en miniatura. Cada máquina dispone de energía, agua y electricidad propias. Contiene un taller por si hacen falta reparaciones. Es autosuficiente. Tiene todo lo que necesita. 12 tuneladoras francesas y británicas excavaron los túneles durante 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las cuchillas de acero forjado de alta tensión excavan 10 toneladas de roca con cada giro. Las máquinas más grandes cuestan 15 millones de euros cada una y han sido especialmente diseñadas para este proyecto. Cuando terminen su labor, se usarán como chatarra. La carrera entre franceses y británicos se ganará o perderá por el ritmo del avance de sus máquinas tuneladoras. Los británicos tenían las máquinas más rápidas, que devoraban hasta 75 metros y 36.000 toneladas de roca al día. Las máquinas francesas eran un 25% más lentas, pero contaban con una ventaja clave. Sus cabezas cortadoras estaban protegidas por un dispositivo resistente al agua que las permitía funcionar con seguridad incluso en suelos empapados de agua. Un mes después del comienzo de las obras y como el suelo estaba seco, las tuneladoras británicas, que eran más veloces, comenzaron a sacar ventaja. Cada día se enviaban cientos de planchas de hormigón para reforzar el techo del túnel a medida que se iba excavando. Eran tan grandes como un coche familiar y el triple de pesadas. No se trataba de hormigón corriente, sino de una receta especial que utilizaba granito que lo hacía más resistente que el que se emplea para fabricar reactores nucleares. Los poderosos brazos hidráulicos de las tuneladoras instalaban las planchas en su sitio, formando las paredes de los túneles. Las tuneladoras recibían un suministro constante de planchas de hormigón para avanzar sin detenerse. El ingeniero jefe británico Creighton sabía que los plazos eran limitados y como el presupuesto de casi 20.000 millones de euros procedía de fuentes de financiación privadas, no existía la opción de que el gobierno subvencionara los retrasos. Como el coste diario de excavación ascendía a 1,5 millones de euros al día, cada hora de trabajo fuera de plazo costaría 60.000 euros. Hacia enero de 1988 la carrera anglo-francesa en el interior del túnel cobraba cada vez más emoción, pero los británicos mantenían la ventaja. La rivalidad subterránea ayudaba a cumplir los plazos, pero la velocidad no lo es todo. El éxito reside en mantener a los dos túneles alineados con el objetivo. Si se desvían, pueden ponerse vidas en peligro. Es todo un reto incluso para el más atrevido de los ingenieros. El proyecto del túnel del canal, el túnel submarino más largo del mundo. Dos equipos rivales de obreros franceses y británicos excavan desde sus respectivas costas. El plan es reunirse a medio camino bajo el centro del Canal de la Mancha. El objetivo de las tuneladoras es ganar la carrera hasta el punto medio. Pero lo que mantenía a los ingenieros despiertos por la noche era algo mucho más importante. El miedo a que los dos túneles no se encontraran en el medio.
Si los túneles no se encontraban, habría que introducir una corrección de última hora de la trayectoria que acarrearía la aparición de curvas bruscas. Y los trenes de alta velocidad que circularían por el túnel requieren un trayecto en línea recta para operar con seguridad. El margen de error era espeluznantemente reducido. Los túneles no podían desviarse más de 2,5 metros. Salirse del objetivo era algo inconcebible. Pero además, había vidas en juego. Si las enormes máquinas tuneladoras se salían de su trayectoria, podrían encontrarse con zonas inundadas. El resultado podría ser desastroso. La inundación, o aún peor, el colapso del túnel. Era un imperativo que las máquinas fueran conducidas por una ruta exacta y segura. Eso significó llevar a cabo uno de los estudios subterráneos más largos y profundos del mundo. Volvamos a agosto de 1986, 18 meses antes del comienzo de las obras. Cuando el topógrafo Eric Radcliffe se encargó de trazar la ruta del túnel, era consciente de la magnitud del desafío al que se enfrentaba. Desde aquí se puede ver Francia. Esa es la costa francesa. Teníamos que construir el túnel hasta allí y mantenerlo en línea recta durante 34 kilómetros. Desde aquí no parece tan lejos, pero está lejísimos. Trazar una trayectoria subterránea exacta a una distancia tan larga es la pesadilla de un topógrafo. En los túneles, las reglas ordinarias de la topografía no tienen sentido. Los topógrafos normalmente trabajan midiendo una serie de ángulos en puntos de control a lo largo de la ruta. Es todo cuestión de geometría. En la superficie, y con un ángulo de visibilidad de 360 grados, trazar una trayectoria es relativamente simple. Eric Radcliffe nos explica la diferencia. Como pueden ver, en este caso, toda la carretera transcurre a cielo abierto. Los puntos de control de topografía están colocados por todo lo largo. Bajo tierra existen complicaciones obvias. Lo único que los topógrafos ven es una pared de roca. No pueden ver nada más para trazar el curso a seguir. Las carreteras tienen otra ventaja sobre los túneles. Como son construcciones planas sobre el paisaje, solo pueden ir en dos direcciones: a la derecha o a la izquierda. Un túnel ocupa un espacio subterráneo tridimensional. Puede ir no solo a derecha o izquierda, sino también hacia arriba o hacia abajo. Las dos mitades del túnel del canal tienen 4 formas potenciales de fallar al encajar. Es como pedirle a un golfista que meta la bola en un hoyo a 34 kilómetros de un solo golpe y con los ojos vendados. Para mantener la trayectoria del túnel según lo estimado, los topógrafos tuvieron que recurrir a un arma secreta: la geología. A lo largo de su curso subterráneo, el túnel transcurriría a través de distintos estratos de tierra y roca, con consistencias muy distintas. Los geólogos necesitaban analizar los estratos que cruzan el canal. Un estrato adecuado les proporcionaría una senda a seguir para mantener a las tuneladoras francesas y británicas dentro de su curso, pero debía tratarse exactamente del estrato de roca correcto para taladrar. Jean-Luc Dessein fue uno de los geofísicos encargados de identificar el estrato perfecto que debería seguir el túnel. Empezó su búsqueda en el alto francés del túnel. Tendría que ser impermeable para resistir a las inundaciones y lo bastante compacto para no desmoronarse durante la excavación. En estos acantilados, Dessein encontró lo que buscaba. El agua circulaba sobre este tipo de roca sin empaparla, lo que indicaba que era impermeable. La roca es blanda y resistente al agua. Es el estrato perfecto para taladrar un túnel. Se llama tiza azul. Una cosa fue identificar el tipo de roca ideal y otra descubrir la trayectoria de su estrato.
Los geólogos taladraron una serie de agujeros en el lecho marino e introdujeron unos aparatos que despedían ondas de sonido a gran profundidad. Su objetivo era medir los cambios de velocidad de las ondas de sonido al atravesar diferentes capas de roca y tierra. Suena fácil, pero no lo fue. Para rastrear el curso de la tiza azul, hubo que taladrar 12 agujeros similares a lo largo del canal, una tarea compleja en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Había mucho tráfico de barcos y muchas olas y corrientes. Es un sitio difícil para llevar a cabo una investigación. Los geólogos determinaron que la tiza azul marcaría una ruta factible a través del canal. Si se equivocaban, podría producirse un desastre. Si las máquinas se salían del estrato impermeable y penetraban en una zona empapada, las consecuencias podrían ser devastadoras. El túnel se inundaría o se desmoronaría. Primavera de 1988, 3 meses después del comienzo de las obras. Las tuneladoras avanzan penetrando la roca cada vez a mayor profundidad bajo el mar. Para protegerlas del riesgo de inundación disponen de un sistema de guía láser. Los sistemas de guía láser se utilizan con frecuencia en proyectos sobre la superficie, como carreteras, para no salirse de su curso. Pero bajo tierra tienen que emplearse de un modo más imaginativo. En vez de mirar de frente para ver hacia dónde van, las tuneladoras miraban de espaldas hacia desde donde venían. Los rayos láser escanean continuamente el recorrido de vuelta al principio del túnel para compararlo con la posición cambiante de las máquinas. Entonces los ordenadores comprueban si los datos coinciden con las coordenadas previstas por los topógrafos. Para el topógrafo Brendan Reilly, el sistema de guía láser es uno de los componentes más impresionantes de las tuneladoras. Según avanzan las máquinas, el láser supervisa los cambios de posición para determinar si la tuneladora se mueve, a la izquierda o a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Con esa información, el ordenador puede calcular si las máquinas están donde deberían estar en un momento dado y le comunica al conductor si necesita girar a la izquierda o a la derecha. Cuanto más se aleja el túnel de la tierra firme, peores son las condiciones de trabajo para los obreros. El ingeniero jefe Ian Fuchman recuerda cómo era la situación. Para llegar a su puesto de trabajo, tenían que viajar en un tren abarrotado a 22 kilómetros de la entrada. Al final de la excavación, los trenes de transporte de obreros habían viajado kilómetros suficientes como para ir y volver a la Luna 4 veces. Mantener el aire respirable a tanta distancia y profundidad fue un gran desafío. Un gigantesco sistema de ventilación bombeaba aire hasta el final del túnel, pero los hombres se enfrentaban al riesgo de encontrarse con gases tóxicos. Cuanto más lejos llegábamos, más calor hacía y menos aire había. Llevábamos respiradores para tener aire suficiente si ocurría un accidente. Pero los ingenieros jefe, Gordon Creighton y Laurent Leblond, comandantes del frente de batalla, estaban empezando a respirar más tranquilos. Los plazos se estaban cumpliendo y la capa de tiza azul parecía comportarse según lo previsto. Pero entonces sucedió algo inesperado. Marzo de 1988, túnel de servicio del lado británico. De repente, apareció lo que ningún ingeniero de túneles submarinos quiere ver. Agua. Miles de litros inundando el túnel. La obra queda paralizada. Cundió el pánico. Tuvimos que dejar de trabajar porque no sabíamos lo que podía ocurrir. Gordon Creighton tuvo que intervenir con urgencia para averiguar de dónde provenía el agua. ¿Se trataba tan solo de una bolsa de agua aleatoria? ¿O era el propio mar lo que penetraba? Probó el agua y era salada. Descubrimos que se trataba de agua de mar del propio canal. Se trataba de algo muy grave. Fue una noticia devastadora.
Lo que entraba en el túnel era agua de mar. Los hombres sabían que tenían sobre sus cabezas 3 billones de toneladas de agua. La presión sobre el lecho marino de encima era suficiente para aplastar un coche como si fuera una lata de cerveza. El agua empezó a filtrarse en chorros por algunos sitios con la fuerza de una manguera de bomberos a 300 litros por minuto. Entonces, se hace una grieta en el techo del túnel. Empiezan a caer rocas. El agua penetra por las fisuras y afloja las vigas del techo del túnel. Los obreros británicos están al borde de sufrir un desastre. El peor de sus miedos es que el túnel acabe desmoronándose. El ingeniero jefe Creighton tiene que encontrar el modo de taponar las filtraciones o tendrán que enfrentarse a una catástrofe. ¿Cómo puede estar ocurriendo algo parecido? El estudio de topografía efectuado a lo largo de 18 meses había identificado una capa de roca especial, tiza azul, que era impermeable. Pero los geólogos confiesan que los estudios basados en ondas de sonido desvelan el curso de los estratos de rocas, pero no ofrecen información válida sobre la calidad de la roca. Ahora resulta que el estrato de roca sobre el que avanza el túnel está fracturado con fallas y grietas que lo atraviesan. Algo que los topógrafos no podían haber previsto. De vuelta en el túnel británico, el ingeniero Creighton evita el desastre. Los hombres taponan las grietas y reemplazan las vigas de hormigón por otras más fuertes de hierro forjado. La crisis está superada. Los tigres del túnel reanudan su trabajo, pero según avanzan, continúan apareciendo grietas. El ambiente es muy tenso. Cada vez que cortábamos una sección, rezábamos para que fuera roca firme. Las filtraciones produjeron cortocircuitos en el sistema eléctrico de las tuneladoras y se ocasionaron nuevos retrasos. El tiempo seguía corriendo. Cada día se incrementaba más el exceso sobre el presupuesto, que alcanzaba las decenas de millones de euros. Mientras tanto, el equipo francés también se había encontrado con agua. Nos encontramos con agua, lo que dificultó nuestro trabajo. El agua siempre hace que resulte más complicado trabajar. Pero los franceses conocían la existencia de fracturas en la capa de roca de su lado y los geólogos les habían advertido que estuvieran preparados. La decisión de utilizar máquinas impermeabilizadas empezó finalmente a verse recompensada. A pesar de ser más lentas que las británicas, ahora les proporcionaban una valiosa ventaja. Decidimos utilizar máquinas tuneladoras completamente impermeabilizadas, cerradas al vacío. Podían resistir cualquier nivel de filtración de agua, por muy grave que fuera. Mientras tanto, los británicos avanzaban entre filtraciones de agua y desprendimientos de roca, esperando encontrarse con mejores condiciones más adelante. Los trabajadores protegieron las tuneladoras con una especie de armadura de revestimiento y continuaron con la obra. Enero de 1989. Tras unos tortuosos 9 meses, los británicos llegan a una zona más seca. La presión para alcanzar a sus rivales se intensifica. Todos trabajábamos horas extras. Teníamos que cumplir los plazos. Pero por fin los tigres sonreían. Las condiciones del suelo mejoraron y todo empezó a salirnos bien. Por fin estábamos despegando. Pero los tuneladores británicos se esforzaron por recuperar el liderato de la carrera. En varias ocasiones hemos avanzado hasta 400 metros en una semana. Y creo que llegaremos a conseguir avanzar medio kilómetro. Pero el éxito tenía un precio. El avance de los británicos era más rápido que el suministro de placas de hormigón. Si se quedaban sin placas,
tendrían que detener la excavación perdiendo millones de euros por cada día de retraso. Enero de 1990. Los equipos francés y británico llevan 2 años taladrando el magnífico túnel del canal. La competición entre ambos países se recrudece a medida que se alejan de sus respectivas costas. Si los planes se cumplen, tienen que encontrarse en medio del Canal de la Mancha, a unos 18 kilómetros de cada lado. Las inundaciones y desprendimientos de rocas del lado británico han estado a punto de dar al traste con su proyecto y les ha retrasado varias semanas. Pero ahora los británicos se están recuperando y han regresado a la carrera con ánimo de revancha. Pero construir un túnel requiere algo más que excavar a gran velocidad. Sobre la superficie se lleva a cabo una operación paralela a las 24 horas para mantener abastecida la excavación con los materiales necesarios, el más importante de los cuales es el hormigón. Cada plancha de hormigón pesa tanto como un camión pequeño. Los franceses y británicos necesitan un total de 750.000 planchas de hormigón para revestir el túnel. En Gran Bretaña salen continuamente trenes especiales que transportan cada uno 4,4 toneladas de planchas hasta la costa, suficientes para construir 100 casas de tipo medio. Pero el equipo británico está a punto de encontrarse con otro problema. La superficie costera francesa es llana y permite a los franceses almacenar las planchas junto a la boca del túnel. Pero los acantilados de 50 metros que adornan las costas inglesas restringen el espacio de almacenamiento del equipo británico, y cuanto más rápido avanzan, menos espacio tienen para almacenar el hormigón. Si se quedan sin sitio, la cadena de suministro se pararía, la excavación no podría continuar y el exceso sobre el coste presupuestado se dispararía. Las tuneladoras británicas estaban devorando su lado del túnel con gran rapidez, pero sin hormigón para revestir el techo, tendrían que detenerse. Afortunadamente, a alguien se le ocurre una idea brillante. Cada día, las tuneladoras generaban hasta 36.000 toneladas de tierra y rocas de desperdicio. ¿Por qué no emplearlas para resolver el problema de almacenamiento? Los desperdicios podían utilizarse para ganar espacio al mar, extendiendo la costa inglesa y creando nuevos sitios de almacenaje. Era un plan audaz. Se vertieron al mar 17 millones de toneladas de desechos, suficientes para rellenar más de 2.000 piscinas olímpicas. El problema de almacenamiento quedó resuelto y la extensión de Gran Bretaña creció unas 36 hectáreas, la superficie de 68 campos de fútbol. Bajo tierra se acercaba el momento de la verdad. Los lados francés y británico del túnel estaban cada vez más cerca del punto de unión. Cada equipo estaba decidido a llegar el primero. Los ingenieros tenían otra preocupación mayor. Tras 3 años y 37 kilómetros de túnel excavado, ¿se encontrarían las dos mitades en el centro? Los británicos llegan los primeros a lo que ellos creen que es el punto de encuentro, pero ¿están cerca de los franceses? En la pared se abre un pequeño agujero y entra una corriente de aire fresco. Es aire de Francia. Los equipos francés y británico se apresuran a perforar los últimos centímetros de roca que han separado a ambas naciones desde la edad del hielo. Y entonces se produce un hito histórico. ¡Han pasado! ¡Han pasado! El tunelador británico Graham Fagg es el primero que pone pie en suelo francés y en el umbral de la historia. Para mí no es más que una fama momentánea. Solo soy un miembro más del equipo. Contemplar a Graham abrir el agujero y pasar la cabeza por él para aparecer en Francia por primera vez fue algo fantástico.
primera vez en 13.000 años, Gran Bretaña estaba conectada por tierra con el continente. Y los topógrafos se llevaron un aplauso. Los túneles no solo coincidían, sino que solo se salían del objetivo unos minúsculos 35 centímetros, el ancho de un televisor portátil. Nadie había hecho nunca algo similar sobre una longitud de 38 kilómetros. Desde el punto de vista de un topógrafo, es una hazaña única. Y los tigres del túnel celebraron su éxito. Creo que genial. Hemos llegado a más de medio camino. Supongo que hemos vencido a los franceses. De modo que los británicos ganaron la carrera del túnel, pero si los franceses hubieran llegado primero al punto de reunión, tendrían que haber esperado un rato mientras los británicos les alcanzaban. El motivo es que una vez terminado el trabajo, las máquinas tuneladoras solo servían para chatarra, pero se encontraban atrapadas en un monstruoso atasco. Habría que sacrificar la máquina de un lado, pero ¿qué se hace con una máquina de 1.100 toneladas que se ha quedado obsoleta? Enterrarla. Se había pactado que las máquinas británicas excavarían bajo sus homólogas francesas para quedarse enterradas para siempre a 100 metros bajo la superficie del canal. Después de 3 años, para los tigres del túnel fue muy emotivo separarse de sus máquinas. Sientes una cosa muy rara al ver a la máquina enterrada. La tuneladora francesa fue remolcada a Gran Bretaña para ser desguazada, así que los británicos llegaron los primeros, pero fue un vehículo francés el primero en viajar bajo el canal. A lo largo de los 4 meses siguientes se unieron los otros 4 túneles con gran éxito. Los obreros excavaron cientos de pasadizos de unión entre ellos cada varios cientos de metros. Taladraron los conductos de presión del aire y terminaron las cavernas para cruzar los túneles. En mayo de 1991 el túnel del canal estaba por fin excavado. Lo más importante es que puedes colocarte aquí y verlo hasta el final. Y con eso basta. Para los franceses se trataba también de un momento tremendamente significativo. Es un momento histórico. Napoleón intentó construir un túnel pero fracasó. Ahora tenemos una Europa unida. Pero en estas escenas de celebración había un grupo que no estaba tan contento: los financiadores del túnel. Los franceses y los británicos habían excavado el túnel submarino más largo del mundo, pero los retrasos habían incrementado el presupuesto de 1.900 a 3.000 millones de euros. Y la tarea de construir la red de transporte internacional que daría servicio al túnel tan solo acababa de comenzar. Cuando los tuneladores se fueron a su casa, otro ejército de trabajadores los sustituyó. Tenían que construir 2 enormes terminales a ambos lados del canal, colocar 195 kilómetros de vías férreas e instalar un sistema de refrigeración gigante equivalente a 250.000 refrigeradores domésticos para extraer el calor generado por los trenes de alta velocidad. También tenían que fabricar nuevos trenes diseñados para llevar coches, camiones y gente a través del canal. Pero aunque los inversores del túnel tenían la esperanza de que las obras de la segunda fase respetaran el plazo y el presupuesto, acabaron llevándose una gran desilusión. Dos años más tarde, los retrasos habían disparado los costes. Las terminales, las vías y los trenes acabaron comiéndose el presupuesto. 6 de mayo de 1994, la reina de Inglaterra y el presidente francés Mitterrand inauguran el túnel del canal con un año de retraso. Los retrasos y el cobro de intereses habían elevado el coste total hasta los 15.000 millones de euros, suficiente para lanzar 33 cohetes espaciales. En la financiación de este proyecto han colaborado instituciones de muchos países, convirtiéndolo en el mayor proyecto jamás construido con financiación privada. Pero el negocio no había sido redondo.
Al principio, los trenes del túnel solo podían transportar camiones. Tardaron 6 meses en poder llevar coches y pasajeros. En ferry se tarda en cruzar el canal de Inglaterra a Francia 1 hora y cuarto. Por el túnel solo se tardan 35 minutos. Pero poca gente lo utilizaba. Algunos pensaban que se debía a que el público tenía miedo a estar bajo tierra si ocurría un desastre. Al mismo tiempo, los tipos de interés altos y la competencia de ferries y aviones provocaron un endeudamiento aún mayor de la empresa del túnel. Y cuando las cosas parecían haber tocado fondo, la peor pesadilla se hizo realidad. En 1996 el túnel del canal llevaba abierto año y medio y sus resultados económicos eran negativos. El túnel está a punto de enfrentarse a su momento más oscuro. 18 de noviembre. Sangatte. En el lado francés del túnel del canal. 9:48 de la tarde. El tren de carga número 7539 se aproxima al túnel con destino a Inglaterra. Lleva a bordo una carga letal. Un camión que se ha incendiado y despide llamas y humo. Los trabajadores ferroviarios han visto las llamaradas y han avisado, pero el tren ya lleva varios kilómetros bajo el mar. Uno de los 31 pasajeros a bordo es el camionero británico Brian Shilton. De repente empezamos a ver un humo negro que salía del suelo del vagón. Los camioneros viajan en un vagón de pasajeros detrás de la locomotora. El fuego se ha iniciado a 400 metros de ellos, pero se está acercando. Billy Welsh, de la Brigada de Bomberos de Kent, se enfrentará esa noche cara a cara al incendio del túnel del canal. Se trataba del incendio más grave que se pueda imaginar. Era como meterse en un horno. Imagínense cómo era. La primera preocupación de Welsh era rescatar a los pasajeros. No había forma de salir. No es como un fuego en una casa donde puedes salir por las puertas y las ventanas. Dentro de un túnel solo puedes esperar a que vengan a rescatarte. A las 9:51 de la tarde, el Centro de Control de Incendios aconseja al maquinista que siga avanzando porque la velocidad ayuda a apagar las llamas y el tren está a solo 15 kilómetros de la salida. El norteamericano experto en fuego, Ed Thomo, ayudó a los investigadores británicos y franceses a recoger información entre los restos del tren incendiado. Permitir que el tren continúe hasta salir por el otro lado del túnel forma parte del procedimiento operativo ordinario. Cuando sale puede intentar apagar el fuego. El tren acelera dentro del túnel camino de la costa inglesa. A las 9:57 la crisis da un giro terrorífico. Una luz del cuadro de mandos advierte al maquinista que se ha aflojado el enganche de un vagón. El tren ha de detenerse o se arriesga a descarrilar. Cuando el tren se detiene, el fuego cobra más fuerza. Destruye rápidamente el suministro de energía del tren. Se apagaron las luces y nos quedamos a oscuras. Era como estar en el infierno. 3 minutos después del corte de la electricidad, un humo negro tóxico se apodera del tren. Nos tumbamos en el suelo tosiendo porque nos ahogábamos. Un par de camioneros vomitaron. El tren ha avanzado 19 kilómetros por dentro del túnel, pero a solo unos metros se encuentra uno de los túneles de emergencia. Para alcanzarlo, los pasajeros han de salir por uno de los pequeños cruces que hay en las paredes del túnel principal. Pero el humo es demasiado espeso para ver la salida. El maquinista y los pasajeros no encontraban la puerta. No veían las luces de seguridad. Se quedaron allí atrapados esperando a que alguien abriera la puerta y les sacara. 10:02 de la tarde. Mediante sensores de fuego, los controladores identifican una zona caliente dentro del túnel y creen que se trata del tren incendiado. Por control remoto abren la puerta del cruce de paso más cercano.
Los controladores envían a los bomberos franceses por el túnel de emergencia central hasta la puerta número 4101 del pasillo de cruce entre túneles. Es la que creen que se encuentra más próxima al vagón de pasajeros. Es un viaje de 15 minutos. Para los pasajeros atrapados el tiempo se acaba. Los camiones explotan en el túnel. Los neumáticos de los camiones estallaban y el tren se movía de un lado al otro mientras estábamos tumbados en el suelo. La temperatura se eleva. Llega a alcanzar un máximo de 1000 grados centígrados. Hace tanto calor que se funden las ruedas de acero del tren y el revestimiento de hormigón del túnel empieza a fallar. La humedad del interior del hormigón hace que se expanda y explote con mucha fuerza, como la metralla de las bombas de una guerra. 10:20 de la tarde. Los bomberos llegan a la puerta 4101 del pasillo de cruce. Pero descubren con horror que no hay ningún tren. Es la puerta equivocada. Las posibilidades de rescatar a los pasajeros con vida son cada vez más escasas. El fuego se extiende por el tren, detenido a 19 kilómetros dentro del túnel del canal. Ahogados por el humo, 31 pasajeros esperan a que les rescaten. Las llamas están solo a 200 metros y se acercan con rapidez. Pero los bomberos han acudido a una sección equivocada del túnel. A bordo del tren, el maquinista encuentra una burbuja de aire limpio en medio del humo. Debe de haber una vía de escape cerca. Es su única oportunidad. Los pasajeros abandonan el vagón y se sumergen en el infierno. Vimos las llamas avanzando a lo largo del tren. Los tanques y los neumáticos de los camiones estallaban. Pensábamos que estábamos a punto de morir todos. Durante 7 minutos, los pasajeros vagan a ciegas a través del humo. Con los ojos rojos y los pulmones a punto de reventar, alcanzan la puerta abierta del pasaje de cruce. A las 10:24 de la tarde, los pasajeros se reúnen por fin con los bomberos. Han pasado 40 minutos desde que se declaró el fuego. Esa noche tuvimos muchísima suerte de salir con vida. No se produjo ninguna baja, pero supuso un siniestro recordatorio de los peligros de las emergencias subterráneas. Un par de ellos casi se ahogan. Sobrevivieron 20 minutos respirando humo. Fue una gran suerte que no se produjeran bajas. El sistema de emergencia funcionó bien. Después del fuego se realizó una revisión urgente de la seguridad. Como resultado se mejoraron los sensores de fuego, las luces de emergencia y la rapidez de respuesta de los bomberos. Se reparó el túnel y se reabrió en solo 2 semanas, pero el daño que sufrió su imagen tardaría más tiempo en recuperarse. 1999, el último año del siglo, el último año del milenio. Por fin un buen año para el túnel del canal. Ese año viajaron por sus vías entre las costas inglesa y francesa más de 5 millones de coches y camiones. Casi 7 millones de personas viajaron como pasajeros en el trayecto que une Londres, París y Bruselas, la capital belga. En 10 años han cruzado el túnel casi 150 millones de personas, más del doble de la población del Reino Unido. Ahora Francia y Gran Bretaña están más cerca que nunca, gracias al nuevo tren de alta velocidad que va desde Londres a la boca del túnel. Los trenes que alcanzan los 300 km por hora de velocidad transportan a los pasajeros hasta París en 2 horas y 15 minutos, la mitad de tiempo que en la época anterior al túnel. De momento, la línea cumple con su presupuesto y con sus horarios. El túnel del canal será el corazón de una futura red de transportes paneuropea.
11 hombres perdieron la vida durante la construcción del túnel del canal. Para el ingeniero jefe Gordon Creighton, el túnel es un testimonio permanente en memoria suya y de todos los que lo construyeron. La gente estaba orgullosa de trabajar en él y creo que eso ha trascendido en el resultado final. Para el homólogo de Creighton, Laurent Leblond, el túnel es lo mejor que ha hecho en su vida. Tengo el mejor recuerdo posible. Ha sido sin duda la experiencia de mi vida. Un túnel submarino para unir dos naciones con una relación ambivalente parecía un proyecto extravagante. Pero el túnel del canal ha superado el escepticismo, una montaña de deudas, el fuego y las inundaciones. Se ha convertido en una de las maravillas de la ingeniería del mundo moderno y ha cambiado para siempre la forma de Europa.